pueden pensar que aún no soy mamá, ¿no? No soy mamá, no sé la experiencia que tal vez ustedes están viviendo en la actualidad. Pero yo muchas veces he visto a mi mamá batallar conmigo. Mi adolescencia y parte de mi juventud, que yo todavía soy joven, gracias a Dios, sí. A mí no ha sido un color de rosas, no ha sido algo tranquilo, que no le haya hecho nada a mi mamá, más todo al contrario. ¿Cuántas veces yo a mi mamá le he hecho llorar y llorar todas las noches por cosas y por decisiones que yo he tomado en mi vida? Hasta incluso yo tenía el atrevimiento de verla llorar a mi mamá y reírme en su cara. Esa era la rebeldía que yo tenía. Entonces, por toda la experiencia que mi mamá ha podido pasar, yo he visto cómo ella ha sufrido en ese desierto que estaba pasando conmigo. Entonces, por esa misma experiencia, yo también puedo hablar a través de un papel de un papá o de una mamá. Y como hijo también, ¿no? O sea, trato con mi mamá, que tampoco es perfecta y tiene algunas cosas, algunas cositas que a mí no me gustan de ella. Entonces, voy a hablarles hoy no como una líder, sino como una hija, tanto a los papás como a los hijos. Entonces, voy a irme a una parte de la historia del Antiguo Testamento, que es de la historia de Noé. Así que nos vamos a Génesis 9, del 20 al 25. Vámonos, dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. 21. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. 22. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban por otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. 24. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que es el más inferior a los cielos para sus familiares. Vamos a entrar un poco al contexto de lo que ha pasado, lo que ha vivido Noé. Noé ha sido un hombre escogido por Dios para hacer el arca. Y se emborrachó. Dice en la Biblia que se emborrachó completamente, con vergüenza, hasta quedarse completamente desnudo. O sea, imagínense la borrachera que se echó Noé en ese momento, ¿no? Es un poco gracioso, pero veamos también la experiencia que vivió Noé. Él construyó el arca, vino el diluvio y vio a las personas que conocían, eran malas, pero conocían, ¿no? Y estaba viendo morir a esas personas. Y entre todo el llanto que ellos clamaban a Noé, Noé, ábrenos, ayúdanos. Y él no podía hacer nada y se cerró la puerta. Y yo me pongo en su lugar y digo, cuán tormentoso ha sido tal vez ese episodio de su vida, que escuchen personas que tú conozcas que estén clamándote porque les abras una puerta. Y lamentablemente tú no puedes hacerlo por obedecer a Dios. Entonces yo digo, él se emborrachó tal vez para olvidar esos episodios tan trágicos de su vida. Y Noé podemos pensar que es un hombre tal como tú, como yo, que comete errores, que tiene sus debilidades. Entonces Noé se emborrachó y su hijo Cam, que es el menor, va, ¿no? Y dice, mi papá está desnudo. Y en ese momento, si toda la humanidad, o sea, ya murió y solamente su familia era la única que lo quedaba como ser humano que estaba en la tierra, el chisme le estaba contando completamente a todo el mundo. O sea, estaba yendo a chismear a sus otros hermanos y a su familia. El papá está desnudo, está borracho, vayan a verlo. O sea, les estaba yendo a chismear. Y sus hijos, sus otros hijos fueron completamente distintos a lo que él hizo. Lo que él hicieron fue agarrar un manto, colocarse en el hombro y caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su papá. Y ellos fueron hacia atrás, agarraron el manto, cubrieron a su padre con respeto y lo ayudaron.
Noé, al darse cuenta después de la borrachera que se echó, él está en su conciencia y dice, ¿qué es lo que ha pasado, no? Y le cuentan, esto han hecho tus hijos, Cam hizo esto y tus otros hijos hicieron esto. Al enterarse eso, Noé, a los hijos que han apoyado en la desnudez, en la vergüenza que él estaba pasando, los ha bendecido, los bendijo. Pero a Cam, que no lo ayudó, que más al contrario lo juzgó y no cubrió la desnudez de su padre, lo maldijo. Y lo maldijo generación tras generación. Y es algo bien impactante porque es su padre quien lo ha maldecido. Entonces, nosotros como hijos debemos cubrir la desnudez de nuestros padres. No hablo de la desnudez literal, ¿no? Porque no sé si ustedes hayan visto a sus papás desnudos, pero no me refiero a eso, sino a la desnudez que yo me refiero es de que sus papás tienen debilidades, sus papás tienen fracasos, tienen errores. Entonces nosotros, teniendo la posición como hijos, debemos cubrir esas debilidades que tienen nuestros papás. Porque todos los hijos que estamos acá sabemos y tenemos la certeza que nuestros papás no son perfectos. Tienen debilidades. Tienen cosas que a nosotros como hijos nos hacen que nos enfurezcamos con ellos, pensemos muchas cosas. Pero el Señor nos dice que cubramos esas imperfecciones de nuestros padres y que por lo que nosotros cubramos y honremos a nuestros papás, nosotros vamos a tener bendición. Nos va a bendecir, nuestros padres nos van a bendecir. Y vamos a tener la llave de los cielos para que se derramen bendiciones y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y el Señor te pueda usar a ti, adolescente, te puede usar a ti, joven, en esta generación. Y no digamos, yo soy un adolescente, soy un joven, ¿cómo el Señor me va a usar? Porque, soy un junior, soy un changuito, no me va a usar. No. El Señor ha usado a David cuando era un adolescente. Su padre lo veía como un pastor de ovejas, lo menospreciaba por ser el menor. Pero Dios lo estaba viendo no como un pastor de ovejas, lo estaba viendo como un rey, pero en la etapa de su adolescencia. Y lo usó con tremendo poder y fue un gran rey. Entonces Dios puede hacer esto contigo, pero si tú honras a tus padres, si tú cubres la desnudez de tus padres. Y quiero que escuchen esto, los jóvenes y los adolescentes. Dice, una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita, que no prosperará. ¿A qué me refiero a cubrir con las desnudez? Les dije, ¿no? Que es a cubrir los errores, las debilidades y las imperfecciones de nuestros padres. La conducta o la forma que tú eres con tu papá, la conducta y la forma como la que tú tratas a tu mamá es cómo Dios te va a calificar. Es decir, Dios te está observando completamente todo lo que estás haciendo. De cómo tú te comportas cuando tu mamá te dice, no sé, Lu, ordena tu cuarto. Ezequiel, haz tus tareas. Jairo, saca buenas notas. El Señor está viendo cómo tú respondes a los mandatos que te da tus papás. Porque Él quiere ver si tú eres capaz de obedecer los mandatos que te da tus papás acá en la tierra y si tú vas a estar en un futuro, poder obedecer los mandatos que Dios te va a dar. Es la prueba que Él está haciendo en ti. Y también el Señor ve cómo tú usas los recursos que tú tienes ahora. ¿A qué me refiero? Al celular que tú tienes, cómo lo manejas, cómo lo administras, qué cosas ves, qué es lo que haces en redes sociales. El Señor está viendo eso. O cómo cuidas la ropa que tú traes puesta hoy, las cosas que tú tienes. ¿Por qué? Porque las cosas le pertenecen a la persona que las ha comprado. ¿Y quién las ha comprado? Sus papás. Entonces, el Señor no te va a entregar un ministerio a ti,
o un liderazgo a ti si tú no vas a saber administrar las cosas del reino, si no sabes administrar las cosas, los recursos que te dan tus padres hoy acá en la tierra? Lo siento, chicos, tal vez les estoy dando palo. Perdón. Y dice, y ustedes pensarán, les decía, la honra es la llave, la mejor llave para ser usado por Dios. Pero se preguntarán, ¿qué es la honra? Y la honra es un alto valor a alguien, es dar un trato especial a alguien. La honra tratar es ser capaz de ver a tus papás no como son, sino como Dios los ve a tus papás. Esa es la honra que tú les vas a dar. Puede ser que tu papá en el mundo lo ven como una persona gritona, como una persona renegona, etcétera. Pero ¿te has puesto a pensar cómo Dios ve a tu papá? ¿Cómo ve Dios a tu mamá? Obviamente Dios los ama a tus padres. Él no ve las imperfecciones que tienen tus papás. Él no ve lo que en la forma de cómo contesta a los demás. No, porque Él está viendo el corazón de tus papás. Y si Él ve lo bueno en tus papás, tú también tienes que hacer lo mismo. Tienes que ver lo bueno de tus papás. Jesús es nuestro mejor modelo como hijo. Es el mejor modelo que nosotros podemos tomar. Porque a pesar de quien era, no pudo pasar del alto esta prueba de Dios. Él hizo pasar esta prueba de honrar a sus padres en la tierra. Y contando un poco la historia de Jesús cuando era adolescente, cuando él tenía 12 años, ¿no? Cuenta la historia en la Biblia de que Jesús se perdió a sus 12 años. Y pónganse a pensar qué es lo que haría una mamá cuando pierde a su hijo en el supermercado o en el colegio, etcétera. Tal vez te ha pasado, ¿no? Que tu mamá te pierda. Pero las mamás se vuelven completamente locas. Están así desesperadas de que, wow, ¿dónde está mi hijo, mi hijo? Pero imagínense cómo estaría María. He perdido al elegido, he perdido al elegido, he perdido al elegido. O sea, estaba completamente preocupada. Y cuando encuentra a Jesús, Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? Yo creo que María, si hubiese sido boliviana, ahí se terminaba la historia de Jesús. Porque le hubiese dado un chanclazo y chao Jesús, no habría la resurrección, no habría nada. Pero yéndonos después de esta broma de un poquito de la historia de Jesús, un chiste. Jesús, a pesar de que estuvo tan ocupado solucionando el pecado del mundo, tan ocupado de ver que las personas vean los milagros, de que se cautiven y que sientan el amor que él sentía por su Padre, él se tomó un tiempo, él apartó un tiempo para hablar con su mamá. Él estando crucificado en todo el dolor que él sintió en ese momento, tanto físico y emocional, él pensó en su mamá y le dijo, mamá, yo me voy, pero te dejo bien cuidada. Y le dijo a Juan que cuidara de su madre. Jesús estaba viendo por la vejez, por la jubilación de su mamá. En ese tiempo de que él tenía que estar solamente concentrado tal vez en el mundo, en sus apóstoles, en de convertir a más personas, de hacer tantas cosas que tenía que hacer, tantas responsabilidades que él tenía. Pero él se tuvo un tiempo para honrar a su mamá. Él honró a sus padres hasta el último momento. Él amó a su mamá y la cuidó hasta el último que él pudo. Y por eso dijo a Juan que la cuidara. Y es así como nosotros tenemos que ser. Y si él estaba tan preocupado por su mamá y vio en el último momento de su dolor por ella, tú joven, tú adolescente, ¿por qué no puedes ver por tu mamá? ¿Por qué no puedes ver por tu papá? ¿Por qué? Y ustedes adolescentes y jóvenes pueden decirme, Cami, es que tú no conoces a mis papás. Mi papá, mi mamá son lo peor. Y la frase común, ¿no? Arruinan mi vida, que yo igual lo decía. Pero ya les dije, chicos, los papás no son perfectos. Tu mamá no es perfecta. No son perfectos. Y tampoco estamos en una competencia de decir quién tiene los peores papás en esta tierra. No.
Y en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre, sí se lo merece. No, dice, honra a tu padre y a tu madre y punto. Eso es lo que dice. Y a veces nosotros castigamos a nuestros papás. Castigamos de una manera ¿por qué? Porque tal vez no nos compran lo que queremos, tal vez no hacen lo que nosotros queremos, tal vez no llegan a la expectativa de padres que nosotros queremos tener. Y los castigamos ¿de qué manera? Con un silencio. No les queremos hablar o solamente decimos sí, no, dame comida, me voy a dormir, chao, punto. O también hay momentos de que me pongo en mi cuarto, me encierro en mi cuarto y me vale todo lo que pase de mi cuarto para afuera, yo no le hablo, nada. Y es en la manera en que yo castigo a mi mamá y a mi papá. Y he visto también adolescentes y a jóvenes que castigan a sus padres cuando no les quieren dar afecto. Cuando tu mamá te está rogando ahí, hijito, dame un abrazo, dame un besito. Porque para las mamás siempre vamos a ser los bebés, sus bebés. Pero nosotros decimos, no. Yo veo adolescentes, veo jóvenes de que están ahí, sus mamás no quieren abrazarlos y el hijo es como que, mamá, mi espacio, digamos, ¿no? O mamá, nos están viendo. O mamá, no me avergüences, estoy con mis amigos. ¿Qué les pasa, chicos? Su mamá ha estado 9 meses esperándoles, ha estado pasando un montón de cosas en su cuerpo, ha estado tal vez enfermándose, en el parto ha sufrido al tener a ustedes 9 meses y que ustedes no les quieran dar un abrazo, no les quieran dar un beso, porque simplemente les da vergüenza o les da asco. ¿Cómo pueden hacerle eso a su mamá? ¿Cómo pueden hacerle eso a su papá? Si esos son los momentos más bonitos que tienen que recordar sus papás en su vejez. De cuando a mi hijo yo lo abrazaba, cuando a mi hija yo la abrazaba, la besaba. Esos son los momentos que uno guarda hasta lo último de su vida. Y si no es así, pregunten a sus abuelos. Esos son los recuerdos que uno guarda. Chicos, reaccionemos. Les reaccionemos, les digo, porque yo también he cometido algunas cosas de estas que las voy mencionando. Y ahora me voy con los papás. Ahora sí los chicos deben estar. Ahora sí te toca, mamá, ahora sí te toca, papá. Pero voy a tratar de hacerlo con amor. Papás, les tengo una noticia. Sus hijos tampoco son perfectos. Sus hijos son imperfectos. Y amén por eso. Son imperfectos. En este tiempo, yo les digo, ser adolescente, ser un joven, es muy difícil. En este tiempo es bastante difícil, porque hay bastantes cosas que te vienen a tentar para que uno peque. Hay muchas cosas en las redes sociales, los mismos amigos y un montón de cosas más que los chicos saben. Y también yo les digo, no subestimen los desiertos que pasan sus hijos. Para ti, papá, puede ser de que, ay, mi hijo está pasando un desierto de que le hacen bullying en el colegio. Ay, es algo tan chiquito. Yo tengo que en la casa tengo que pensar en cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el internet, cómo voy a pagar el colegio, cómo voy a pagar la universidad. Un montón de cosas. Y mi hijo me va a decir que viene con bullying y que eso es su desierto. ¡Ja! No, puede ser que para ti sea pequeño, pero para la edad que él tiene y ese es su desierto, pues es grande. Y si es grande, tú como papá y como mamá tienes que estar ahí apoyándolo. Tienes que orar, tienes que enseñarle a cómo enfrentar ese desierto, a poder levantarlos y decir, hijito, hijita, vamos a hacer esto como familia para enfrentar el desierto que tú estás pasando. Porque es lo mismo que van a hacer con ustedes. Papá, ¿has perdido trabajo? Debe ser por algo. El Señor quiere algo. Oraremos, mamá. Oraremos, papá. Vamos a la iglesia. Eso es. Porque ustedes son el mayor ejemplo para sus hijos. Son el mayor ejemplo que ustedes pueden tener. Porque en la manera en que tú, como ahora, estés como papá, ellos también pueden ser
en unos cuantos años igual el mismo modelo que seas como tú, como eres como papá y mamá. Y también les digo, yo sé que hay aquí tal vez alguna mamá, algún papá, o tal vez que me están viendo en Facebook o en Zoom, que hay mamás que están orando, llorando y clamando porque sus hijos vuelvan al camino de Dios. O que regresen a casa. Regresen a casa. Y yo les digo, hermanas, hermanos, a esos hermanos, que sus oraciones son escuchadas. Todo lo que ustedes han llorado, el Señor ha visto cada una de sus lágrimas por el clamor hacia sus hijos. Y esas oraciones siempre van a ser escuchadas. Y yo les digo una cosa, porque sé que algunos papás igual están sufriendo con sus hijos, es decir, su desierto son sus hijos. Es la pelea de cada día. Tal vez por la rebeldía o por alguna situación que esté pasando. Pero dice así, que si tú estás sufriendo por tu hijo o por tu hija y llorando por ellos, es que Dios tiene un gran propósito con ellos. Porque solo el enemigo pelea con algo que significa peligro. Entonces tu hija significa peligro para el enemigo. Entonces por eso hace de que discutas con ellos, que no te entiendas, que venga la rebeldía, que cometa los pecados, tome decisiones que no son correctas. Es por eso, porque el enemigo ve peligro en tu hijo. ¿Por qué? Porque él va a ser usado en gran poder. Él va a ser levantado como un hombre, como una mujer de Dios en lo alto. Cuando menos lo esperes, cuando menos te lo imagines, tu hija va a estar aquí, va a estar arrodillado, va a estar alabando a Dios, agradeciendo por el padre y la madre que el Señor les ha dado y que les ha impulsado a que oren día tras día por ellos. Va a agradecer, solo que no te desesperes. Dios tiene el tiempo perfecto para tu hijo y tu hija. Tal vez no sea ahora, pero tal vez sea mañana. Yo les voy a contar un testimonio de mi familia que pasó reciente, a inicios de este año. Yo tengo un primo en La Paz que falleció y fue muy duro para todos nosotros, fue muy duro. Mi primo caía y recaía en el alcoholismo, pero él conocía a Dios. Él conocía a Dios, él agarraba la guitarra, tocaba y cantaba. Él amaba mucho a Dios. Y cuando él fallece, o antes, perdón, de que fallezca, él vio a su mamá por última vez y le pidió perdón. Le pidió perdón por recaer y caer y caer. Y le dijo, mamá, es la última vez. Perdón, te amo. Y la quería abrazar. Y ese fue el último momento que la vio a su mamá. Y mi primo falleció, nosotros con mi mamá y mi tía, mi otra tía, y mi prima estuvimos de viaje para llegar a La Paz. Y mi tía, no pudimos estar en el velorio, pero mi tía nos contó lo que pasó. Y nos dice, yo pensaba que en el velorio iba a estar vacío. Iba a estar vacío porque mi hijo era un alcohólico y sabían de que yo estaba luchando con mi hijo, entonces no iba a haber nadie. No iba a haber nadie, más todo me iban a juzgar. Pero hermanos, ese velorio no era un velorio, era un culto. Era culto tras culto porque entraba un grupo, alababan, compartían la palabra. Salía ese grupo, ingresaba otro grupo y hacían lo mismo, alababan y compartían la palabra. Y hubo un tiempo de que sus amigos de mi primo con quienes bebían dieron unas palabras sobre él. Y le dijeron a mi tía que Álvaro les hablaba de Dios en medio de la borrachera. Que les decía que les expresaba el amor que él sentía por Dios y compartía con cada uno de ellos. Y cuando él tenía dinero o tenía algunas cosas en su casa, comida y demás, él compartía las cosas que tenía con las personas que necesitaba. Con una mamá que estaba embarazada, él
Él le daba pan, Él le daba dinero para que esté bien. Y solo era Dios obrando en su vida. Por más que estuvo en pecado, que Él sabía, pero estaba ahí la gracia. Estaba ahí la gracia. Entonces, fue muy duro, pero es lindo al mismo tiempo, ¿no? Ver esta situación que tantas personas no nos contaron, gracias, que nos contaron la otra versión de Álvaro. Y fue muy lindo. Y su vida fue usada, ¿no? por Dios en medio del pecado tal vez que él estaba cometiendo. Y yo también les digo, papás, si ustedes quieren a sus hijos que estén aquí en la casa alabando, que quieren que estén aquí orando, que estén sirviendo al Señor, que estén en la iglesia aquí levantando las manos 24/7 y demás, papás, ¿cómo lo van a hacer sus hijos si ustedes no hacen eso? ¿Cómo van a pedir a Dios, papá, quiero que mi hijo esté en la iglesia, quiero que sirva, quiero que esté en la reunión de adolescentes, quiero que aprenda en el discipulado, quiero que sea un líder, si tú no haces nada? Si tú no haces eso, no vienes a la reunión de varones, no vienes a la reunión de mujeres, no llegas aquí puntual a la iglesia, no traes a tus hijos a las reuniones de adolescentes y jóvenes. Tus oraciones están yendo al vacío, mis hermanos. Lo siento mucho, pero están yendo al vacío. Dios también espera que tú enseñes a tus hijos cómo debe ser un hombre en Dios, cómo debe ser una mujer en Dios. Si estamos pasando malos momentos, hijo, vamos a la iglesia, agradecemos a Dios por el tiempo que estamos pasando, sea malo, sea bueno, pero vamos a la iglesia. De que me vea mi hijo, aunque sea aquí en la iglesia barriendo, sin que nadie me diga nada. ¿Por qué? Porque amo mi iglesia, porque amo esta casa, porque recibo bendición. Y yo, por respeto y amor a Dios, lo hago. Recibo a las personas, me ofrezco para recibir a las personas porque quiero que mis hijos en un futuro hagan lo mismo. Que agarro yo las canastas de los diezmos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se ofrecen? Yo quiero orar. Hermanita Melfi, anóteme para orar. O hermana Claudia, anóteme. Porque quiero que mi hijo también ore, que sepa orar, que aprenda a orar. ¿Por qué no hacen ustedes eso? Ustedes son el mayor ejemplo que tienen sus hijos. Y también les digo, en la manera que ustedes traten, papás, también a sus papás, en la misma manera en que sus hijos los van a tratar en su vejez. Traten bien a sus abuelos. Traten bien a sus abuelos. Mi mamá le trata tan lindo a mi abuelita. Me la hace sentar en la silla, me la pone una mantita, le cubre, le compra todos los deseos que ella quiere. Pasamos todo un domingo con mi abuelita. Tu hijo va a hacer completamente lo mismo cuando tú envejezcas, o tal vez mejor. Vas a tener un mejor trato. Tratemos bien también a nuestros papás. Y también a veces nuestros hijos sí pertenecen a un ministerio, sí pertenecen tienen tareas, digamos, ¿no? Que les dan los ministerios de adolescentes, o a veces cuando estaban en el data o en medios, tienen servicio. Hermanos, apoyemos a sus hijos en este servicio. No los desanimen, no hagan que ellos lleguen tarde por su culpa. No les hagan ver mal. Ellos están empezando en la iglesia, haciendo un servicio, siendo adolescentes, siendo jóvenes, y no reciben el apoyo de ustedes. Es obvio que se van a desanimar y ya no van a querer ofrecerse a hacer nada. Y ya no van a estar aquí. Enséñenles que deben venir a la casa de Dios. Puntual. Dando la gloria a Dios por el respeto que yo le tengo a Dios. El Señor dice que empiece el culto a las 10. Estoy 10. Aquí hemos iniciado la alabanza con 4 personas. ¿Es ustedes
la manera que tienen el respeto con Dios. Sé que pasan cosas, ¿no? En la mañana de que, no sé, el carro se ha arruinado, esas cosas. El Señor conoce su corazón. Pero tratemos de ser mejores versiones también como hijos de Dios. Y hermanos, tampoco riñan a sus hijos en público. No avergüencen a sus hijos en público. Es lo peor que ustedes pueden hacer. Ríñanlos, repréndanlos a solas con sus hijos. A solas. Porque ahí van a creer la rebeldía en sus hijos. Los digo por experiencia, les digo. Papás, si ustedes tienen problemas en el trabajo, no les ha resultado el día como esperaban, su jefe es totalmente un explotador, o tal vez tienen un compañero de trabajo que no les ayude en nada, o tal vez no han hecho un negocio que ustedes pensaban hacerlo, o viene el famoso viernes, loco, ¿no? El último día y todos trajeteados en el trabajo. Y me va mal en el trabajo, ¿y qué hago? Llego a mi casa y me estrello con mi hijo. Por tu culpa tengo que ir a trabajar, por darte lo que tienes, por pagarte el colegio, por pagarte la universidad. No te estrelles con tus hijos. Sé que es difícil, pero no lo hagas, los estás dañando. Sé que tal vez nos van a decir que somos una generación de cristal o un vaso frágil. Porque nos dicen, les tocan o les dicen algo y ellos ya están chillando, ya me están riñendo. Les digo, en sus tiempos, ustedes eran más fuertes. Sus papás, si tú les decías, pero su papá ya estaba un sopapo en la cara, a ver, ¿qué más me vas a decir? Pero ahora nosotros tenemos más fuerza de decir lo que sentimos. Y qué bien que seamos así, porque estaríamos completamente comprimidos emocionalmente. Pero somos una generación ahora que estamos un poco más sueltos y podemos expresar a nuestros papás cómo nos sentimos. Pero no vayan a sus casas a estrellarse con ellos, porque no tienen la culpa. Enséñenles que es igual en el colegio, en la universidad les he ido mal, he reprobado mis exámenes, no sé, me han tratado mal mis amigos, no sé. Enséñenles que en la casa es el refugio donde van a encontrar paz. Es el refugio donde mi papá y mi mamá me van a esperar con los brazos extendidos, abrazarte y decirte, hijito, ¿qué ha pasado? Ya va a pasar. Es eso. Y chicos, tampoco esperemos a nuestros papás, ¿no? Con nuestra cara de limón y todo agrio así. ¿Ya has llegado? ¿Me has traído mi hamburguesa? ¿Me has traído, no sé, lo que te he pedido? No. Espérenles igual con amor, porque ustedes no saben lo que sus papás han pasado en el colegio. En el trabajo. No saben lo que ellos han pasado. ¿Qué es lo que han recibido? Tal vez han recibido una reñida, o tal vez justo ese mismo día los han despedido. Ustedes no saben lo que están pasando. Y tienen que entenderlo de la misma manera. Y yo les hago una pregunta a los papás, a los varones. ¿Cuándo ha sido el último día, el último momento que ustedes han regalado un ramo de rosas a sus hijas? ¿Cuándo les han dado un postre que a ella le encanta? O la prenda que le he hecho, papá, mira esto tan bonito. ¿Cuándo les ha obsequiado? Sin que sea su cumpleaños, ¿cuándo? ¿Cuándo han ido con sus hijos a ver un partido? Vamos, hijito, vamos a ir a comer unas hamburguesas a tal lugar, vamos a ir a ver el final de las Champions. Solo tú y yo. ¿Cuándo han pasado tiempo con ellos a solas? ¿Cuándo? No dejemos todo, papás, la responsabilidad de las mamás. Porque generalmente nosotros vemos a las mamás como la villana de la película. Porque es la mamá la que reprende más. Y dice, ¿no? Mami, ¿puedo salir con mis amigos? Y la mamá, pregúntale a tu papá. Papi, mi mamá dice, ¿puedo salir? Que si tú me das permiso para salir. Y su papá, pregúntale a tu mamá. Y están con el ping-pong, ¿no? ¿A quién le pregunto? Era, ¿de quién acepto el sí? ¿De quién acepto el no? Tengamos un papel primordial como papás en la vida de nuestros hijos. Pasemos ese tiempo con nuestros hijos,
con nuestra hija, demos prioridad a nuestro hijo, porque esos son también los recuerdos que van a tener en un futuro de sus papás. Mi papá me regalaba todos los viernes, póngale, me traía mi brownie de chocolate, todos los viernes. Y las hijas también, por cómo el trato que tienen sus papás con ellas, va a buscar su esposo idóneo. Si tú, papá, la tratas con tanto amor, con tanto respeto, como una princesa, como una joya, ella no va a esperar menos que eso en el hombre que va a escoger como esposo. Más de todo al contrario, va a buscar algo igual o algo mejor. Mi papá me trataba de esa manera y tú me tratas así, no. Y va a decir no a lo que él no le trata bien. Y también papás enseñen a sus hijos a ser caballerosos. El mayor ejemplo que ustedes pueden darles es cómo tratan a la mamá. A la mamá yo le abro la puerta del carro, le cedo el asiento, estoy atenta, estoy sirviéndole, que esté bien cuidada a mi mamá. Es la manera en cómo va a tratar a su futura esposa. Y la esposa que no va a estar más contenta por el mejor trato que va a recibir de parte de tu hijo. Y va a tener una buena esposa. Esa es la manera de que nosotros debemos dar el ejemplo a nuestros hijos, a un futuro. Y más, si ustedes en algún momento no han tenido el apoyo de parte del papá y se han separado o se han divorciado y no han tenido al papá como figura paterna al lado de su hijo, no cometan el error de hablar mal del papá. No lo hagan. Puede ser que haya sido un mal esposo contigo, una mala pareja, pero tal vez como padre es bueno. O tal vez igual, es la misma macana, digamos, como dicen, ¿no? La misma macana. Pero no quiten la honra de sus hijos hacia su papá. No quiten esa bendición. Tal vez tú has pasado de que, ay, yo solita he tenido que pagar las cosas de mi hijo, de mi hija, he pagado el colegio, he tenido que estar en el hospital y que ese porquería no ha estado conmigo. Es lo que generalmente dicen las mamás, ¿no? Ese porquería no ha estado conmigo. Mamás, Dios ha estado con ustedes como figura paterna, tanto como suya como la de su hija o su hijo. No hablen mal de sus papás. A mí muchas veces me dijeron, mi papá está en La Paz, mis papás han estado separados desde que yo era una niña, no tenía mi figura paterna. Y me decían, Camila, ¿cómo le vas a dar cariño a tu papá? Semejante cosa que le ha hecho a tu mamá, semejante cosa que te ha hecho a ti. ¿Cómo le vas a hablar con cariño? ¿Cómo le vas a hablar con amor a ese señor? Y yo decía, es mi papá, yo lo amo. Por más de lo que me haya hecho, yo lo amo. Y me decían, ay, seguro tú cuando esté viejo, tu papá vas a ser la única hija que va a estar con él apoyándolo. Y no se lo merece. No me importa. Aunque él no se lo merezca, no me importa, porque yo no quiero perder la bendición de mi papá. Yo no quiero deshonrarlo a mi papá, porque Dios sabe por qué Él ha puesto como mi padre terrenal. No sabemos. Pero amén por eso. No hablen de sus papás de una manera mala. Déjenles hablar con ellos, déjenles que haga esa relación. Tengamos paciencia con nuestros hijos. Sé que es difícil, sé que cuesta, porque como les he dicho, yo los sábados a veces los tengo y me da ganas de estrangularlos, así, ya basta, Nahuel, ya basta, Ezequiel, compórtense, digamos, ¿no? Pero, y yo digo, ahí en su casa, ¿cómo serán? ¿No? Pero, bueno, son los hijos que el Señor les ha dado, son su generación que les han dado, les ha entregado en sus manos. Y nosotros adolescentes y jóvenes, ¿qué corazón queremos tener? ¿Queremos tener un corazón como Cam? Que vamos a avergonzar a nuestros papás, no vamos a cubrir la desnudez de nuestros padres, o queremos tener un corazón como Jesús, que hasta en el último momento Él pensó en su mamá y la honró a sus papás. ¿Qué corazón queremos tener? Papás, tampoco comparen a sus hijos con otros.
porque sus hijos tienen su carácter, tal vez en algunas cosas son mejor que otros, pero son sus hijos, no comparen con otros, no pueden compararlos. Y adolescentes y jóvenes, el Señor también dice que escojan bien a sus amistades. Escojan bien a sus amistades. Yo muchas veces he escogido malas amistades. Por ejemplo, yo tenía una mejor amiga de 8 años, o sea, 8 años de amistad. Era pues mi uña y mugre. Donde ella iba, yo iba detrás. Pero por seguir malas amistades, hasta yo me he desconocido como yo misma. O sea, no me conocía esa Camila. Y he caído en el pecado por esas amistades. He caído en el fondo. Pero aquí en la iglesia, aquí en la casa del Señor, he encontrado amistades hermosas. ¿Cuántas veces Mica no me ha secado mis lágrimas? Ella me ha escuchado en momentos cuando yo tenía algunas historias que contarle a ella. Liz, que no está acá, pero ella me ha ayudado en un tiempo donde estaba con un desánimo tremendo, cuando estaba súper deprimida, con ansiedad. Ella me ha sacado de esa oscuridad, pero en el amor de Dios. Y es por eso que debemos escoger las buenas amistades. Pero papás, ¿cómo sus hijos van a escoger buenas amistades si ustedes no los traen a la iglesia? No conocen a los amigos que podrían tener aquí. Aquí es el mejor lugar donde puedan encontrar refugio. Porque Mica y yo siempre decimos aquí, a los adolescentes y a los jóvenes, chicos, aquí nunca van a ser juzgados. Porque nosotros tal vez hemos cometido los pecados que ustedes han cometido, o tal vez peores, pero podemos ayudarlos a salir de eso. Podemos darles un consejo, porque nosotros ya hemos tenido experiencias también. Justo hace un tiempo, antes de que se vaya Ariane, tuvimos una charla con un cafecito, exquisito, café. Y la charla era igual, o sea, hablábamos de nuestra generación. Y era muy lindo compartir las anécdotas que teníamos. Entonces, papás, ¿cómo van a conocer las amistades buenas si no los traen a sus hijos? Y yo antes de toda la prédica, ¿no? O sea, de preparar esta prédica, yo me autoministré, ¿no? Me prediqué a mí misma y funcionó. Y espero que ustedes también funcione. Y el Señor me decía que antes de que ustedes también sean usados por Dios, que los levante en un liderazgo o en un ministerio, el encargo, la responsabilidad que Dios quiere darle a ustedes, Dios quiere que perdonemos, que perdonemos. Y yo pedí perdón a mi mamá ayer en la noche. Pedí perdón a mi mamá por todas las cosas que yo le había hecho, por todas las cosas que hice como hija, de hacerla llorar, de hacerla sufrir tanto. Y tal vez en estos tiempos tal vez le he contestado mal o he hecho algún gesto que no le haya gustado y le he pedido perdón. Y mi mamá me dice, te perdono, hijita, te perdono. Y me dice, yo también no soy tan tolerable y yo me conozco y también perdón, ¿no? Entonces, yo recibí libertad en esa parte. Y yo el jueves dije, tengo que llamar a mi papá y pedirle perdón. Y después dije, no, ¿para qué lo voy a llamar? Y el Señor hace que mi papá me llame ayer en la mañana. Y hablamos, ¿no? Y justo estaba en mi trabajo y esa hora nadie me molestó, así, nadie me llamó, ni mi jefa, así, nada. Y yo dije, ya, Señor, sé que eres tú. Y le dije, ¿no? Papi, perdón. Perdón, papi, por no estar contigo en el momento que tú necesitabas que esté contigo. Tal vez cuando tú estabas enfermo necesitabas que tu hija esté ahí apoyándote o levantándote de la cama. O perdón, papi, por no contestarte la llamada cuando tú me llamabas y yo te colgaba. Perdón. Y mi papá me dice, hija, no tengo que perdonarte nada. No tengo que perdonarte absolutamente nada. Más al contrario, tú perdóname a mí.
Perdóname por no estar contigo como una figura paterna que debería haber estado en el tiempo de tu adolescencia, de tu niñez. Perdóname por ser un hombre egoísta y pensar solo en mí y no pensar en ti en un futuro. Perdóname. Y yo me puse a llorar porque esas palabras las necesitaba cuando era una adolescente. Necesitaba esas palabras cuando era niña. Las necesitaba. Porque por no tener una figura paterna, yo escogía tal vez novios que yo tenía por el hecho de sentir un cariño, por sentir esa figura paterna, que decir, por ejemplo, ¿no? De que les decía, me regalaba rosas, me ama, me ama, él va a ser mi esposo y demás. Y cometí esos errores por no tener una figura paterna. Pero Dios supo suplantar ese papel de papá conmigo. Me cuidó, me regaló cosas a través de otras personas. Cuando yo necesitaba, pónganle una ropa para vestir, necesitaba zapatos, utilizaba a otros hermanos para que me regalen la ropa que yo necesitaba. O utilizaba a otras personas que le den a mi mamá, que le regalen un postre, que yo estaba súper antojadísima. Y mi mamá me lo traía en la noche. Y era Dios quien estaba utilizando a otras personas y mostrándome la figura paternal que yo necesitaba. Entonces, mi papá logró que yo escuchara esas palabras que tanto yo necesitaba y me encontré en libertad y agradecí ese momento a Dios. Y más aún, mi papá, después de pedirme perdón, me bendijo. Me bendijo. Me dijo, hija, yo te bendigo. Y eso para mí fue lo mejor. Fue lo mejor. Me sentí tan bien. Y dije, es el Señor, eres tú, obrando. Y mi papá está justo viendo ahora esta transmisión en vivo, porque le dije que iba a predicar. Y me dijo, sé que lo vas a hacer bien, porque eres mi hija, me dijo, ¿no? Pero aparte de todo eso, Él me bendijo. Y ese es el punto que Dios quiere que tengamos como jóvenes y adolescentes, que tengamos la bendición de nuestros padres. Pero ya les dije, ¿cómo vamos a bendecir a nuestros papás si no tapamos la desnudez de nuestros padres? Si no tapamos las debilidades, los fracasos de nuestros papás, ¿cómo vamos a recibir una bendición? Papás, por favor, enséñenle el amor y el respeto a Dios en esta casa. Enséñenles el respeto desde el momento en que ustedes llegan acá a la iglesia. Si ustedes adoran a Dios y están cantando, no sé, todo rectito, ¿no? Así de, te alabaré, alabaré. Hermanos, levantemos nuestras manos. Nuestros hijos van a hacer completamente lo mismo. Van a estar aquí saltando de avivamiento por escuchar la alabanza de Dios. Y ese es el mensaje que traigo hoy. De que honremos a nuestros papás. Que honremos a nuestros papás hasta los últimos días. Quería pedir a alabanza, por favor, que me ayude con un poco de alabanza. Y es así, hermanos. Nosotros en algún momento necesitamos también, como yo necesité escuchar el perdón de mis papás, también como hijos necesitamos escuchar el perdón de nuestros papás. Necesitamos tal vez escuchar ese perdón que, aunque sea de la mínima cosa que nos hayan hecho, pero necesitamos escuchar, necesitamos esa expresión de amor, del perdón.